El odio más antiguo de la humanidad es el antisemitismo. Aunque propiamente yo creo que la palabra antisemitismo no es muy apropiada, yo creo que se debería decir judeofobia, que es el odio a los judíos. Fobia en psicología significa miedo, pero en términos sociológicos es odio, como xenofobia es odio al extranjero, etc. Entonces la judeofobia, que nuevamente coloquialmente es antisemitismo, que es el odio a los judíos, es prácticamente el odio más antiguo. Es un pueblo que ha existido por milenios y ha sido perseguido por milenios. En todas las culturas, en todas las civilizaciones donde estuvimos, los judíos fuimos perseguidos y odiados y de formas injustificadas, con argumentos sacados de la manga, simplemente como chivos expiatorios para que la sociedad tenga a alguien a quien odiar. Por eso incluso filósofos como Jean-Paul Sartre dijeron que si no existieran los judíos, la sociedad se inventaría el judío. ¿Para qué? Para odiarlo. Entonces, eso es lo que significa que la judeofobia, que es un odio que ha existido por milenios, como todos lo sabemos, en cualquier civilización donde ustedes hayan visto judíos, existió y existe este fenómeno. ¿Y por qué ocurre esto? Hay muchas explicaciones. Les puedo al final de este video en el pie de página comentarles un poco de fuentes de donde pueden estudiar más del tema, pero uno de los temas que yo creo que causa más judeofobia es la ignorancia. La ignorancia, que las personas no saben qué es un judío, no tienen ni la más mínima idea, no están expuestos, no conocen qué es el judaísmo y por eso tienen ideas erróneas, preconcebidas. Les doy un ejemplo. Los judíos de Inglaterra habían sido expulsados alrededor del año 1300. William Shakespeare, él escribe su obra El Mercader de Venecia, que es una obra que tiene claros detalles judeofóbicos, que ahí tienen un personaje en El Mercader de Venecia que es un judío llamado Shylock, que en las obras de teatro de la época de Shakespeare lo retrataban como con nariz grande y con garras, con uñas largas, y cuando salía al escenario las personas le tiraban tomates. Y solo piensen que la obra de Shakespeare se escribió 300 años después de que los judíos fueron expulsados de Inglaterra. No habían judíos en Inglaterra por 3 siglos y las personas nunca habían visto a un judío, ni sus padres, ni sus abuelos, y aún así odiaban a los judíos. Y no tenían ni la más mínima idea que es un judío y odiaban a Shylock, el judío de la obra del Mercader de Venecia. Eso es la judeofobia. ¿Y por qué? Por ignorancia. Porque las personas no conocen qué es el judío, no conocen qué es el judaísmo, y yo personalmente lo experimento muchas veces en esta página, que vienen personas con argumentos que yo personalmente trato de no juzgarlos para mal, personas que vienen diciendo, no, es que los judíos tal y tal cosa, y dicen cosas que no son verdad, y por eso, como yo sé que no son verdad, no los juzgo de forma fuerte, porque yo entiendo que muchas veces el hecho de que hay muchas personas que por la falta de oportunidades educativas, por falta de haber llegado a recibir información correcta, por el ambiente en el que crecieron, el contexto en el que fueron adoctrinados o en la religión en la que están, este conjunto de factores hacen que las personas lleguen a la ignorancia y por lo tanto a odiar al pueblo judío por ignorancia. Entonces, por eso yo personalmente no los juzgo. ¿Por qué? Porque, señores, la ignorancia se puede curar. La ignorancia se cura con sabiduría. Si una persona estudia y una persona está expuesta a la sabiduría, la persona realmente se comienza a replantear las cosas que le habían enseñado. Porque una vez una persona llega a la verdad, es muy difícil irse para atrás. Yo creo que es prácticamente imposible irse para atrás, a menos de que la persona sea tan testaruda de querer taparse los oídos y los ojos y forzarse a ir hacia atrás, y creo que ni siquiera eso puede salvar a la persona, hacer que la persona vuelva a la mentira. Una vez la persona conoce la verdad, es muy difícil que retorne a la mentira. Por eso yo pienso que, aunque hay muchas personas que han crecido en la ignorancia por razones educativas, por lo que sea, y eso los ha llevado a causar que odien a los judíos, por otro lado, hay que ser optimista y tener emuná de que también el hecho de que la ignorancia causa el odio, también la sabiduría causa lo opuesto del odio. Puede causar
lo que, digamos, si llamamos al odio a los judíos judeofobia, podríamos llamarlo lo opuesto, judeofilia. ¿Sí? No sé si esa palabra realmente existe, solo la estoy diciendo, judeofilia, amor al judío. ¿Sí? No estoy diciendo que amar a los judíos, pero por lo menos no odiarlos. Que está el odio y el no odio, que no necesariamente significa estoy enamorado de los judíos, no es eso, sino que es dejar de estigmatizar a un pueblo por el hecho de ser ese pueblo, que es lo que me pasa a mí, que a mí en mi página a diario, muchas personas me llaman deicida, etc. Pero por eso mismo, por esta misma razón que hay ignorancia que causa el odio, por esta misma razón es que hay sabiduría que causa que hayan personas que no odian. Y no solo que no odian, sino que admiran al pueblo judío. Es decir, que es verdad que muchas veces, si ustedes se dan un paseo por los comentarios de mi página, ustedes muchas veces van a encontrar comentarios muy pesados. Y van a encontrar caricaturas de judíos burlándose. Hace un par de días un joven poniendo caricaturas antisemitas conocidas y mofándose de la insignia que ponían los nazis a los judíos en el Holocausto, que llevó a la masacre sistemática de millones de personas, y se burlaba de eso. ¿Por qué? Nuevamente, por ignorancia, porque la persona no conoce lo que fue el Holocausto. La persona nunca ha hablado con un sobreviviente del Holocausto. Si ustedes alguna vez han interactuado, han tenido el honor, el mérito de hablar con un sobreviviente del Holocausto, gracias a Hashem, aquí en Israel hay varios todavía. Los últimos que quedan nosotros vamos a conocer a los últimos que quedan. Y sus testimonios están en internet, están el proyecto que hizo Steven Spielberg, que él reunió testimonios de sobrevivientes del Holocausto. Cuando una persona conoce este material, sabe lo que fue el Holocausto, la persona va a los campos de concentración, que aún quedan vestigios en Alemania, Sachsenhausen, está Auschwitz, está Birkenau, Treblinka, que aún quedan lugares donde fueron exterminados judíos y están ahí, las cenizas de esos judíos todavía están ahí, las lápidas, los huesos. Hay lugares en Polonia que ustedes pueden ir y buscar en la tierra y ustedes van a sacar huesos de la tierra, huesos de judíos. Entonces, cuando una persona conoce todo esto, nunca se va a mofar del Holocausto, nunca va a ser una broma de la estrella que le ponían a los judíos, nunca. Pero cuando una persona desconoce estos temas, la persona empieza a burlarse, a decirle a los judíos jabones, a decir cosas por el estilo, ¿sí? Que los judíos tal y tal cosa, que somos dueños de los bancos. A mí me encantaría ser dueño de un banco, ¿sí? Somos dueños de los bancos, somos dueños de los medios, ¿sí? Somos dueños de todo. O sea, yo soy dueño de los medios. Yo acá haciendo un video para YouTube soy dueño de los medios de comunicación, etc. Entonces, todos estos estigmas son creados por la ignorancia. Pero, como les dije, debido a que no solo hay ignorantes en el mundo, hay personas que van a la verdad, hay personas que están expuestas a la verdad y que son curiosas. Por eso es que hay una masa muy significativa de personas que aman. No solamente, y les dije, hay personas que odian, hay personas que no odian, hay personas que admiran y hay personas que aman. Realmente personas que aprecian al pueblo judío. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque han conocido un ángulo distinto. Y creo que nosotros vivimos en una generación particularmente especial, que en el sentido en el que el pueblo judío se encuentra en un estatus muy diferente al que vivieron nuestros ancestros. Si hace unas cuantas décadas, me refiero a hace menos de un siglo, los judíos no tenían ni voz ni voto, no eran admitidos en universidades, no podían votar, no podían... A los judíos hace muy poco los masacraban en masa. Hoy no. Hoy los judíos, gracias a Dios, estamos en una situación en la que los judíos hemos tenido influencias en muchos campos, y no porque controlamos el clima, sino porque el judío se ha esforzado. Los judíos que han venido de lugares muy difíciles, literalmente de la nada, con una mano adelante y una mano atrás, sin nada, pero con esto y con Hashem, que nos ha dado la fuerza de poder desarrollar el campo de la ciencia. ¿Cuántos premios Nobel judíos hay? Les diré, 1 de cada 4 premios Nobel son judíos. Entre el 20 y el 25%, me parece el 23% de premios Nobel son judíos. Premios Nobel, señores, los grandes mentes que han desarrollado a la humanidad son judíos. De hecho, ustedes me están viendo con tecnología de Israel. El chip que tienen ustedes en sus computadores y en sus teléfonos es desarrollado
en Intel Israel. Los algoritmos con los que ustedes me están escuchando, el formato MP3, el sonido que ustedes están escuchando, fue desarrollado por un israelí que de hecho falleció hace como 3 semanas. La plataforma con la que ustedes me están viendo, adivinen quién la desarrolló. Si ustedes me están viendo en Facebook, Mark Zuckerberg, judío. Si ustedes me están viendo y van a compartir este mensaje por WhatsApp, también, no recuerdo su nombre, Ian, no lo recuerdo, pero si ustedes están en YouTube, quizás, plataforma que es de Google, también, judíos, Sergey Brin, etc. Entonces, sí, los judíos han hecho un impacto muy grande en la sociedad, en el arte, en la música. Los grandes violinistas del mundo judíos, los grandes ajedrecistas del mundo judíos, y que los judíos controlan el ajedrez, ¿verdad? No es por su capacidad intelectual, sino porque los judíos controlan el ajedrez con sus artimañas. ¿Tiene sentido? No, obviamente. Los judíos han hecho sus esfuerzos para poder desarrollar la ciencia, para poder desarrollar el arte, la música, etcétera, etcétera. Cuántos grandes músicos, desde Bob Dylan hasta, yo no sé, Bob Dylan, que también es premio Nobel, de hecho. Y todo esto causa, y particularmente, el renacimiento nacional del pueblo judío en nuestra tierra, acá en Israel. Esto ha causado que muchas personas se hayan replanteado la postura que tienen sobre los judíos. Y el hecho de que el pueblo judío renacimos de nuestras propias cenizas. Ustedes han escuchado el dicho, renació de las cenizas. Los judíos literalmente renacimos de nuestras propias cenizas, de los campos crematorios que nos hacían los nazis. De ahí renacimos. Y lo que causó es que este renacimiento de Israel es un impacto muy grande para todas esas perspectivas antijudías. Obviamente, también se ha causado un efecto colateral, que es que esto también causa más odio por parte de otras sociedades, como es por ejemplo en el Islam, que de hecho hay Islam sionista. Esto hay que aclararlo, no sé si ustedes sabían, en el ejército de Israel hay muchos musulmanes, hay árabes, etc. En la Suprema Corte de Israel hay árabes. De hecho, no sé si ustedes sabían, un presidente de Israel, judío, fue enviado a la cárcel por un juez de la Suprema Corte árabe. ¿Sí? Para los que dicen Israel es un apartheid, etc. No, hay muchos árabes que apoyan a Israel, desde Emiratos Árabes, etc. Entonces, no es blanco y negro, pero obviamente hay también lo que causa que haya una reacción en contra también de que el pueblo de Israel esté renaciendo, y pensar de que ya no se puede tratar al judío como un ciudadano de segunda clase. Es difícil para muchas perspectivas teológicas, entre ellas, siendo que ustedes viven en Occidente, ustedes están expuestos a lo que es el cristianismo. Por eso yo en mi página no me detengo a hablar mucho de lo que es el budismo, el hinduismo, el islam, porque son ideas que son un tanto ajenas al público que ve nuestros videos. Lo que ustedes suelen conocer es el cristianismo, y por eso es que yo muchas veces me refiero al marco de referencia que ustedes conocen, y el marco de referencia teológico que ustedes conocen es el cristianismo, que mayoritariamente, primordialmente es católico a nivel mundial, y el catolicismo mismo, que todos los padres de la iglesia, todos eran judeófobos, antisemitas, odiaban a los judíos. Todos partían de la idea de que los judíos somos deicidas, matamos a Dios, ¿sí? Así somos de fuertes los judíos, que matamos a Dios. Así es la locura. Pero después de ver el renacimiento nacional de Israel, que se haya roto la teología cristiana, me refiero a la teología católica en particular, que planteaban que el judío estaba destinado a vivir en el exilio para siempre, hasta, o sea, por castigo de haber hecho el deicidio. Pero cuando el pueblo judío demostramos que la teología cristiana fracasó por medio de que fuimos renacidos en nuestra tierra, Hashem nos devolvió y nos dio un país y nos dio Jerusalén. Esto causó que el mismo Vaticano tuviera que replantear su teología y su postura con respecto a los judíos, y esto causó que, esto fue el Concilio de Vaticano II en los años 60, que causó que la misma religión tuvo que reformarse a un punto menos judeófobo. Es decir, el hecho de que el pueblo judío, y esto, paréntesis, esta es la profecía de Isaías 53. Isaías 53 es el siervo sufriente en Isaías. El siervo en Isaías es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, es decir, el siervo sufriente, lo que el locutor
en Isaías 53, ustedes pueden ver Isaías 52 al final, son las naciones, que las naciones no pueden creer que todo este tiempo estuvieron tratando mal al pueblo de Israel. Y de repente el pueblo de Israel ven que tiene vigor, que renace, que aporta al mundo, que es luz para las naciones, etcétera, etcétera. Entonces las naciones no lo pueden creer. Y las naciones se replantean su postura con respecto al pueblo de Israel. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en nuestra generación. Que muchas personas que están en esta página, es muy posible que para ustedes fue una iluminación, entre comillas, el hecho de ver que los judíos no somos tan malos como nos tratan de mostrar en los evangelios, que no somos hijos del diablo, que tampoco tenemos cachos, esto no es para ocultar los cachos, ni tengo cola tampoco. Entonces, cuando las personas empiezan a ver, wow, los judíos no son una simiente de víboras, sino que de hecho son personas que contribuyen al mundo, etcétera, etcétera, que esa es la experiencia de muchas personas que están acá. Quisiera cortar particularmente la historia de un seguidor, que esto es en los inicios de mi página. Esta persona me enviaba, se burlaba y me decía, no, el holocuento, para burlarse del holocausto, el holocuento, etc. Y yo entendía que era por esto mismo, por ignorancia. Porque el odio, no, la ignorancia causa odio, porque no conoce. Le empecé a explicar, su nombre es Gabriel, ¿sí? Jacobo, perdón, ¿sí? Como yo, pero yo soy Jacob en hebreo. Y yo le explicaba y le mostraba imágenes y testimonios. Esta persona se terminó volviendo en un judíofilo, esta palabra, en un amante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque llegó a estar expuesto a sabiduría, porque llegó a conocer un ángulo que antes él no conocía. Y una vez la persona ve lo que es el dolor del holocausto, etc., la persona ya no se va a burlar del holocausto, porque la persona lo entiende. Es decir, la sabiduría lleva a que la persona deje de odiar. Entonces, lo que ocurre en las religiones es que la religión en sí, nuevamente, voy a hablar particularmente del caso de Occidente, donde ustedes están, que es el cristianismo. A nivel teológico, es una teología judeofóbica. Esto es innegable. Es judeofóbica, es antijudía. Y les puedo, no lo voy a hacer este video, ya está un poco largo, pero puedo justificarles, explicarles por qué el cristianismo es judeofóbico, por qué va en contra del pueblo judío. Y lo que ocurre es que debido a esta mezcla de emociones, de ver que el pueblo de Israel somos redimidos en nuestra tierra después de 2000 años, ver que las posturas antijudías del cristianismo colapsaron y ver que el pueblo de Israel se levanta, entonces esto causa que la religión deba tener ¿cómo se dice esto en español? Un shift, se deba trasladar del odio al amor. Eso es exactamente lo que está pasando en las religiones. Entonces, lo que ocurre es que ustedes van a ver en muchas iglesias el hecho de que aman a Israel, bendicen a Israel, apoyan a Israel, y realmente hay personas que en verdad aman a Israel. Hay cristianos que en verdad aprecian a Israel. Y cuando Israel, nosotros sufrimos acá los atentados, estas personas sufren y son cristianos. Y las personas en verdad sienten aprecio. Pero ¿qué pasa? Aquí donde está el error, que el individuo es el que aprecia a Israel, pero no la teología. Y esto ha causado que los individuos se encuentren en una situación, en un dilema, digamos, en un dilema espiritual. Porque por un lado, la persona ha llegado a la conclusión de que en Israel está la verdad, en que la Torá es verdad, en que Hashem tiene la verdad. Por otro lado, tiene otro pie en la teología que heredó socialmente, que heredó tras las conquistas de la corona española en su continente, etc. Entonces la persona está haciendo un traslado entre estos dos mundos, entre las perspectivas de idolatría, que nuevamente yo en verdad, señores, les digo, cuando ustedes ven videos míos explicando sobre, o digamos debatiendo, dialogando sobre estos temas, sobre cristianismo, por favor no lo tomen a mal. Yo no odio a los cristianos, al revés. Yo aprecio tanto a las personas que a mí me duele que a ustedes les mientan. A mí me duele que tomen los textos de mi pueblo, los traduzcan mal, los saquen de contexto y les digan a ustedes ideas que no son. A mí me duele porque yo sé lo que dicen esos textos y cuando a mí me preguntan yo no puedo callar. Yo les debo decir, yo les respondo lo que dice ese texto. Entonces muchas personas
se hieren. ¿Esa palabra existe? Se hieren, son heridos, ¿sí? Escriban en los comentarios, corríjanme o no. Eso les duele a las personas, el hecho de ver que tenían una perspectiva, una doctrina, y de repente llega un judío al otro lado del planeta y les explota la burbuja religiosa y les dice una perspectiva que no conocían antes y les abre las puertas a un mundo mucho más amplio de lo que es la Torá. Y yo entiendo que esto puede ser un shock para muchas personas a nivel espiritual, y por eso les pido que no se ofendan con las cosas que decimos acá, porque muchas veces cuando nosotros nos referimos a este tipo de temas polémicos, no es contra las personas, nunca va a ser contra las personas, va a ser contra la idea, contra el concepto, contra la teología, porque del modo en que podemos criticar al comunismo, y no tiene nada de malo criticar al comunismo como idea, y podemos criticar al feminismo, y eso no significa que yo voy a atacar a las mujeres, voy a debatir la idea del feminismo, voy a debatir la idea del cristianismo. Eso no significa que tengo que atacar cristianos, que es esa bobada. Lastimosamente, muchas veces al revés, las personas sí se lo toman, porque así es en los textos del cristianismo, en los evangelios, se agrede al judío y no a las ideas del judío, porque como no se puede refutar al judío, entonces dice, como el judío en verdad tiene buenos argumentos, entonces digamos que tiene una venda en los ojos, que es un hijo del diablo, que es una simiente de serpientes, que es la sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera, y todo este conjunto de mentiras para tratar de opacar el verdadero diálogo que estamos tratando de tener acá para llegar a la verdad. Y por eso es que muchas personas que se encuentran en la religión occidental, me refiero al cristianismo en todas sus categorías, ¿sí? Porque yo a veces digo cristianismo y me dicen, no, los católicos no son cristianos. Sí son. Y no, los mesiánicos no son. Sí son, los mesiánicos son. Entonces por eso yo digo religión occidental, para tratar de cubrir el espectro de ramas, digamos. Y lo que ocurre es que acá están estas personas en una crisis de espiritualidad, porque las personas quieren amar a Israel, porque llegaron a la conclusión, porque entendieron, fueron expuestos a una verdad. Por otro lado, la piedra que tienen en el corazón, la idolatría, es una piedra muy pesada. Nuevamente, por eso es que yo no los juzgo, porque yo entiendo que la idolatría puede llegar a ser muy pesada. Entonces, eso es lo que no deja que la persona realmente ame a Israel. Entonces, aman a Israel. Teológicamente, ¿por qué bendicen a Israel? Nuevamente, no me quiero expandir en el tema, pero aman a Israel porque, no sé, porque a través de Israel va a ocurrir la segunda venida, supuestamente, y solo cuando todos los judíos sean evangelizados y los que no, vamos a ser exterminados en el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Teología cristiana, es decir, bendicen a Israel para que haya una redención cristiana, no para que los judíos sean redimidos. Eso es odio a Israel. Imagínense yo rezo por ti, por Israel, para que en el Apocalipsis masacren a personas que piensan como tú. ¿Qué amor es ese? Hipocresía. Pero esa hipocresía no es de las personas, en verdad. Esa hipocresía es de la teología. La teología es la que causa esa hipocresía. ¿Por qué? Porque la teología en su estado más puro es judeofóbica. El cristianismo es judeofóbico. El cristianismo odia al judío. Los textos de los evangelios, de las cartas paulinas, y gracias a Dios, textos como el evangelio de Pedro no entraron. Si el evangelio de Pedro hubiera entrado al canon cristiano, hoy en día habrían menos judíos de los que hay. Es de los peores textos que hay. Gracias a Dios no entró. Y eso, pero en general, la teología es antijudía. Pero como sociológicamente la masa de personas están desplazándose hacia apreciar más hacia Israel, la teología ha necesitado adaptarse a la perspectiva de las personas. Por lo tanto, acá es donde yo quiero decirles puntualmente lo que considero yo que es la solución a este dilema de la persona: ser noágida. ¿Por qué? Porque el noágida es una persona que en verdad aprecia a Israel, sinceramente ama a Israel y se conecta con Israel y toma parte con Israel, y nosotros como judíos consideramos a un noágida como alguien que toma parte con nosotros en el mundo venidero. El noágida tiene parte en el mundo venidero, en el mundo futuro, en el mundo por venir. Los noágidas tienen parte en el mundo venidero, y por eso somos conscientes de que ellos aman en verdad, sinceramente. Los noágidas aman a Israel en verdad.
¿Y por qué en verdad? Porque el Noahida ya no está ligado a ese dogma. El Noahida ya logró separarse, logró quitarse lo que les decía la piedra del corazón, lograron quitársela y se desprendieron de la idolatría. Y por eso es que la forma, esa manifestación de sinceridad realmente la tienen los noágidas. Por eso es que yo los invito a ustedes a que conozcan un poco más el concepto, que es ser noágida, qué implica, etcétera, etcétera. Nuevamente, no es de la noche a la mañana. Yo sé que si hay personas viendo este video que son parte de la religión occidental, no es de la noche a la mañana. No se precipiten, tranquilos, tengan su ritmo. Lo que yo sé es que cuando una persona está expuesta a la Torá, está expuesta a los valores del judaísmo, no hay vuelta atrás. No existe, no conozco. Y ustedes saben en mi página que gracias a Baruch Hashem llegamos a 50,000 suscriptores el día de hoy. De hecho, hoy grabando, este video va a ser publicado un poco a posteriori, pero yo he interactuado con muchas personas. Ustedes saben que yo trato de responder muchos comentarios, mensajes, etc. Y les digo que no hay una persona que haya salido de la idolatría y haya vuelto a ella. Yo por lo menos no he conocido así. Una persona que haya salido de la idolatría y haya vuelto a ella, no hay. Entonces por eso yo tengo emuná de que las personas que están expuestas al contenido de filosofía judía, al contenido de otras páginas, hay otros creadores de YouTube que considero buenos, en otras páginas de judaísmo, considero que si una persona ha emprendido el camino de tratar de conocer la verdad, no hay vuelta atrás. Ustedes van a llegar a la verdad, Besat Hashem. Entonces, para concluir mis palabras, quiero decirles que no todos odian, y los que odian es porque no conocen. Por lo tanto, si ellos conocen, van a amar. Y ese es el futuro de la humanidad, como lo vieron nuestros profetas, un mundo en el que las personas se aprecian y con sinceridad, no porque hay un dogma detrás que los empuja a amar y que les dice, bendice para que seas bendito, por interés. No, sinceramente las personas van a amar como ya los noajidas lo hacen hoy. Y hasta aquí les envío un saludo desde Israel.